Malvinas. 40 historias. Un programa de radio. Muy buenos días, tardes y noches, cuando sea que escuchan este programa Malvinas 40 historias, el anteúltimo programa. Aquí saluda Lucas Molinari, está Julián Alejandro Pelliza en la puesta en el aire, el Manu Rivas en la musicalización. ¿Cómo le va, Juan Francisco Natalicio? ¿Qué tal, Lucas? Muy contento de estar nuevamente aquí y como siempre recordamos que no solo estamos en todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias, sino también Malvinas 40 historias, porque allí encuentran todas las entrevistas que venimos realizando. Está el Mundial, va terminando el año y se siguen haciendo cierres, ¿no? De cursadas, charlas se siguen haciendo y la cuestión Malvinas, que el interrogante es ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Sabes? Que lo charlaba con compañeros de Avellaneda, con Maxi Estigarribia, bueno, con todo el equipo de la entidad donde trabajamos con la Universidad de Avellaneda, y todos decían, bueno, el año que viene hay que redoblar la apuesta. ¿Cómo ves eso, Juan? Sí, es un desafío grande, porque además también año de elecciones, pero de elección, aquí se vota en distintos ámbitos en nuestro país, pero digo, este año, 40 años de la guerra de Malvinas, a diferencia de muchos años, los medios de comunicación al menos abrieron el espacio para tratar el tema de Malvinas. Después podemos discutir cómo lo trataron, pero al menos abrieron el espacio. Y eso ya hubo un cambio importante. Después también algo que venimos planteando hace tiempo acá, Lucas, es como el pueblo siempre empujó de abajo para arriba la cuestión Malvinas. Ahora, quedó Malvinas muy instalado este año. Y será un gran desafío, ¿no? Porque no quiero ser negativo, pero yo creo que para muchos ya el tema Malvinas, viste, para muchos medios de comunicación les cuesta, sí, hablar de Fuerzas Armadas, hablar de soberanía. No, les cuesta entenderlo, pero y sobre todo la reivindicación, porque cada vez que le pasa que hablan con un combatiente de Malvinas, todo lo que ellos venían diciendo durante 40 años se encuentra con otra historia, ¿no? Un simple comentario político respecto de algo que pasó en el día de ayer, lunes 5 de diciembre, que estuvo Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos, en el Centro Cultural Kirchner. Y el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, lo que hizo fue un raconto histórico como si pudiera plantearse la amistad entre el pueblo argentino y el pueblo norteamericano. Se presentaba un convenio fiscal como para que Estados Unidos informe a la Argentina de los que fugan la plata y, bueno, lo hacen de manera delincuencial, ¿no? Es un delito económico. No se está planteando acá perseguir a los que han cometido esos delitos, sino más bien orientarlos hacia un perdón fiscal, que de esto ya estamos acostumbrados en estos 40 años, casi 40 años de democracia, pero cuando desde la política se quiere relatar una historia de amistad con el pueblo de Estados Unidos, o sobre todo con el gobierno de Estados Unidos, porque los pueblos son otra cosa, sí, incluso el pueblo inglés, uno ahí dice, che, no se olviden de 1982, pero tampoco de 1833, porque los británicos llegan después de una invasión yanqui, y así podríamos hablar de otros capítulos de la historia argentina. En los 40 años de la guerra, que se trate de plantar un relato de amistad con el gobierno de Estados Unidos cuando ha sido el invasor junto a los británicos en 1982, a mí me molesta, y además en un lugar tan emblemático como el Centro Cultural Kirchner. Sí, sobre todo porque es siempre para ofrecer nuestros recursos naturales a cambio de ¿qué? Claro. De dinero, sí lo necesitamos, trabajo sí también, pero no por eso no tenemos que regalar todo. Me parece que también la cuestión va por esos lados, porque uno tiene que, por supuesto, relacionarse con estos países, pero el tema es cómo, desde qué lugar y a cambio de qué. Algo que a lo largo de Malvinas 40 historias venimos siempre mencionando y a veces somos reiterativos. La Argentina es permanentemente ofrecido sus recursos naturales a los británicos, al Commonwealth. Y está bien, necesitamos inversiones, no estamos en contra de eso, pero después hablan de Malvinas, de la soberanía, y al mismo tiempo entregan todos los recursos naturales a cambio de
laburo que es necesario en el momento, pero no a largo plazo. Yo recuerdo una frase tuya: no podemos ser malvineros en el Atlántico Sur y pro-británicos o pro-OTAN, porque son un bloque guerrerista en el continente. Sí, Ahí hay una contradicción flagrante. Así arrancamos Malvinas, 40 historias. Está el Juli Pelliza en la puesta en el aire y se pueden comunicar al 11 50 12 35 89. Desde la resistencia del Gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo. El tema musical que nos preparó el Manu Rivas tiene que ver con el Día del Gaucho. Hoy es el Día del Gaucho por la publicación del Martín Fierro en 1872. Recordar que en 1879 se publica La Vuelta. Estamos hablando de José Hernández, que también tiene un vínculo muy estrecho con nuestras queridas Malvinas. Pero antes de pasar a la música, por el invitado que tenemos hoy, vamos a hablar de un tema que todavía no tocamos, que tiene que ver con los Exocet. A ver, ilustranos, Juan Natalicio, ¿por qué, recordemos, Exocet comprados a Francia? Francia nos boicoteó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bien, estos primeros son misiles que se fabrican en Francia, se empiezan a desarrollar fines de la década del 60, 70 sobre todo, y empiezan a haber distintos modelos de lo que son los misiles Exocet. Están los misiles que son para ser lanzados desde los buques, los que son lanzados desde los aviones. Cada uno, por supuesto, tiene una denominación especial. Entonces, estos misiles, como decías vos, cuando Francia los desarrolla y los pone a la venta, claro, Argentina es uno de esos compradores. No solo de los misiles, sino de los aviones Supertendar. Los misiles también para los buques, es decir, Argentina compra el avión y el misil, ¿no?, para tener todo el arma completa, pero también para equipar sus buques con estos misiles. ¿Qué hay que destacar de este misil? Que empieza a ser un misil inteligente, que se le carga al misil el objetivo, se lo lanza y el misil ya sabe dónde tiene que ir, ¿sí? Entonces, digo, porque esto también es algo importante. En la guerra de Malvinas también empieza la tecnología a ser parte de la guerra. La tecnología a nivel también, inteligente, ¿no? Lo cargas, le ponían los datos del avión, acá está el objetivo, las coordenadas, estoy siendo muy ordinario en la explicación. Los radares. Exactamente, lo lanzan y el misil va solo, y esto salva la vida humana y al avión. Bueno, llegamos a la guerra de Malvinas, 1981, un tiempito, Argentina había comprado una cantidad importante de aviones y misiles a Francia. Francia nos entrega muy pocos aviones y 5 misiles para ser lanzados desde el avión. Del buque había otra cantidad. Pero claro, el 2 de abril, recuperación de las Islas Malvinas. Y como siempre decimos, Lucas, el Reino Unido a nosotros nos hizo la guerra total. Nosotros hicimos una mala guerra militar. En esa guerra total hace que Francia nos bloquee todas las ventas del armamento. Entonces, no solo no nos entrega todo el armamento, sino también a los ingenieros franceses que estaban acá haciendo la instalación en los aviones y en los buques, se van a retirar. Los retira, claro. Exactamente. Pero acá empieza la argentinidad al palo, ¿no? Una patriada. Exactamente. Y el trabajo de los hombres de la Armada y toda la participación que hicieron, no solo para adecuar los misiles, porque Lucas, el Supertendar, este avión, y el misil Exocet fue probado en Malvinas, ¿sí? Y fue un éxito, y la prueba del éxito fue por la República Argentina. Es decir, el negocio brillante que después tuvieron los franceses con el Exocet, que era un buen misil, hay que decirlo, ¿no? Por supuesto, fue porque lo probamos nosotros. Bueno, se lo probamos contra un socio de ellos. Quizás le gustaba también que lo probemos contra ellos, pero ahí sería otra discusión. Pero por la rivalidad histórica de Francia e Inglaterra, que ahora se van a cruzar. En fútbol, en el Mundial. Fútbol, sí. Che, un paréntesis, porque Francia nos bloquea. Porque Inglaterra hace la guerra total, y recordar que Francia es parte de la Alianza del Atlántico Norte. Por eso siempre explicamos, no fue una guerra con los piratas solamente. Ellos protagonizaron, pero tuvieron todo el apoyo de la OTAN. Hubo ofrecimientos, como por ejemplo de Gaddafi, de Libia, para que la Argentina obtenga armas, pero claro, los militares, habló de Galtieri, habló de la Junta,
tenía que hacer un giro ideológico, entender la geopolítica de otro lado, como después tuvo el apoyo de Cuba, por ejemplo, o de Nicaragua, cuando ellos habían entrenado a los contras. Bueno, era otra la situación, recordemos el mundo bipolar. ¿Por qué le dijeron que no a Libia? A Libia se fue a retirar armamento, se trajo armamento de Libia, se envió un avión de Aerolíneas Argentinas, se lo cargó de armamento a cambio de alimento. Libia nos llegó a dar armas. Bien. Que además el vuelo también es muy interesante. Conocí una vez en un edificio de la Fuerza Aérea a uno de los pilotos de Aerolíneas Argentinas que hace el vuelo hacia Libia para cargar. Tenían que ir mintiendo en todas la ruta de vuelo porque los británicos seguían todos los pasos de la Argentina. Y lo cargaron al tope. Llegaron a Libia, lo cargaron y lo trajeron. El problema que pasaba, y esto me contaron combatientes que después utilizaron el armamento libio, que no tenían conocimiento. Entonces, claro, a veces no era que era malo por ejemplo, uno, no me acuerdo específicamente quién fue, pero me acuerdo que era un lanzacohete que me dijo, al principio no sabía cómo usarlo, y encima todas las instrucciones estaban en ruso, no tenía posibilidad de saber, pero la argentinidad logró rescatarlo. Pero sí, hubo estos misiles de Libia, y también por los misiles Exocet, por ejemplo, Perú intentó hacer una compra para enviarnos después los misiles, y ahí los servicios secretos británicos también lo impidieron. También ahí nunca quedó claro si Argentina, en lo que es el mercado ilegal, ¿no?, en la venta de armas ilegal, se llegó a comprar también misiles Exocet y no fueron también entregados. Ahí hay un libro británico que habla sobre la inteligencia británica en esta cuestión especial, porque los ingleses con el Exocet estaban preocupadísimos. Bien aclarado el tema de Libia, y volviendo sobre los Exocet y la relación con Francia, se fueron los ingenieros, pero aquí hubo una patriada, y los ingenieros de la Argentina lograron hacerlo funcionar. ¿Cómo? Primero lograron hacer que haga el vuelo, el vuelo del misil, ¿no? Desde el avión hacia el objetivo, con las coordenadas, laburándolo. Acá hay toda una parte de los ingenieros de la Armada brillante, y después viene una patriada mucho más grande y más difícil, que es parte del entrevistado de hoy, ¿no? Que el otro día inclusive Lucas me decía, nos quedan 2 programas, hablemos de cosas así. Bien, y te dije, Ariel Fuello tiene que estar, ya lo adelanté, perdón. Tiene que estar porque es la persona para hablar de este tema. Va a ser una charla linda, así que quédense. Vamos ahora a escuchar en el Día del Gaucho un tema de El Gaucho Taras, que le canta ni más ni menos que al gaucho Antonio Rivero. Canta el gaucho Rivero, enterriano gran valor, que defendió a las Malvinas con dignidad, con honor, junto a otros compañeros contra el pirata invasor. Aquel 26 de agosto de 1833, allí en Puerto Soledad, él combatía al inglés. Aunque él era analfabeto, nunca se olviden de él. Por eso, gaucho Rivero, la historia ya no te olvida. Cuando izaste la bandera en nuestras Islas Malvinas, después te fuiste a pelear con otros bravos paisanos, y allá encontraste la muerte en la vuelta de obligado. Y allá encontraste la muerte en la vuelta de obligado. Al gaucho Rivero bien cojudo y entrerriano. Y fue en el mes de noviembre otra guerra desafiada, siempre a trabuco y facón, cual valeroso soldado. Tu sangre quedó en el río, hoy te recuerda mi canto. Por eso al gaucho Rivero
mi pueblo está recordando por la justicia social y el honor a aquellos gauchos. Siempre fueron los primeros, no se debe marginarlos. Por eso, gaucho Rivero, la historia ya no te olvida. Cuando izaste la bandera en nuestras Islas Malvinas, después te fuiste a pelear con otros bravos paisanos y allá encontraste la muerte en la vuelta de obligado. Y allá encontraste la muerte en la vuelta de obligado. Malvinas. Una identidad colectiva. En este programa número 39 tenemos el gustazo de recibir a Ariel Dardo Fuello. Él fue soldado clase 62, integró la compañía de ingenieros 601 y ahora participa en el Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza, que vinieron varios compañeros ya de ese centro, y tiene distintos textos que vamos a estar después comentando. Uno es el libro Malvinas, el último exocet, otro que tenemos acá en nuestras manos, que es una historieta muy muy interesante, nos quedó para leer, Los ingenieros y el pez volador, vamos a preguntar por el título, y Malvinas, la placa 2042, qué ficción. Ahora también le vamos a preguntar por estas publicaciones. Ariel, bienvenido a Radiográfica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como dijeron al principio, ¿no? Según la hora que nos escuchen. Muy bien, muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Sí, ¿cómo estás viviendo estos 40 años? Bien, con mucha intensidad. Pasaron cosas muy fuertes que a veces la sociedad quizás no la detecta, pero nosotros los veteranos sí. Hablaste al principio del Mundial. La canción base del Mundial, la canción que cantaron los jugadores en el vestuario fue Nacimos en la Argentina, tierra de Diego y de Lionel, y de los chicos de Malvinas, de los cuales nunca nos olvidaremos. Vos fijate que para que un tema se instale en lo popular, tiene que haber calado muy profundamente en una sociedad para que se transforme en un símbolo. A mí me molesta mucho cuando nos nombran héroes, pero el otro día me comentaban que nadie se puede autodenominar héroe, sino que te lo impone la sociedad, te lo impone una cultura. Uh-huh. Nosotros siempre decimos que los héroes son nuestros caídos, pero el trabajo que hemos hecho desde hace muchos años ha calado muy profundo en la sociedad, a pesar de que desde 1982 el proceso de desmalvinización que inició el mismo gobierno militar que decidió la recuperación del territorio de Malvinas, lo continuaron el primer gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Sí. Y recién a partir de ahí empezamos a poder dar vuelta a la situación, ¿no es cierto? Con el segundo gobierno de la democracia y en los últimos años. Así que satisfechos y, como dijiste al principio, preparándonos para que el 2 de abril del año próximo, cuando se cumplan 41 años, no solamente en abril, sino durante todo el año, podamos instalar la cuestión Malvinas fundamentalmente en el lugar para mí más importante y el motivo de esta historieta en los colegios. Ahora charlamos de eso. Ahora, en el Mundial también vemos cómo los británicos tienen sus enemigos, ¿no? Viste las hinchadas que tenemos a lo largo y ancho del mundo, lo de Bangladesh es impresionante. Sí. Bueno, todo vuelve, diríamos, ¿no? Tal cual, lo de Bangladesh es muy interesante verlo o estudiarlo, ¿no? Como lo que hablabas vos hace un rato, ¿no? De lo que era el imperio británico extrayendo riquezas de todo el mundo, claro. y en Bangladesh habiendo generado una hambruna tan grande que todo lo que sea antibritánico para ellos es una bandera. Uh-huh. Y encontraron en Argentina, en Malvinas y en Diego Armando Maradona y ahora en Lionel Messi, sí, una bandera para que sea una revancha, ¿no? Exactamente. Vos sabés que estamos en el estudio mayor Patrick Rice, que es un militante de los derechos humanos irlandés, otro pueblo con el que estamos fuertemente... Bueno, hablaban ustedes con Juan en la previa de
Brown, ¿no? Del almirante Brown, el creador de nuestra armada. Hay toda una línea histórica para reivindicar del antiimperialismo, justamente, ¿no? Tal cual. Irlanda, otro país sometido, otro país que se independiza hace apenas no más de 100 años, un país a que le han amputado una parte de su país, que es Irlanda del Norte, y por eso estos vasos comunicantes, estos lazos de hermandad entre países que se han enfrentado a los británicos. Nosotros, a mí cuando yo digo que hemos tenido la providencia de poder utilizar el uniforme de los granaderos de San Martín, de los soldados de Belgrano, de los gauchos de Güemes y de los marineros del almirante Brown, fuimos una continuidad de enfrentamientos con Gran Bretaña que vienen desde 1806. Claro. El ejército argentino me enseñó en el colegio que nació en 1810, pero para mí el ejército patriota nació en 1806, para desalojar a los ingleses del virreinato del Río de la Plata. Y para explicar a los bobos que dicen que si no hubiéramos echado a los ingleses seríamos un país maravilloso como Canadá o Nueva Zelanda o Australia, explicarle que cuando no pueden eliminar a todo el pueblo nativo, terminás como Belice, acá en Centroamérica, terminás como Bangladesh, en el centro de la India, Sudáfrica, un montón o Sudáfrica, de opciones. en los lugares donde los tipos solamente cuando no pueden eliminar al pueblo extraen todos los bienes materiales y lo abandonan a la deriva. La repregunta ahí es, bueno, ahora reivindicar la apartheid. Claro, directamente. Claro. Juancito. Y Ariel, parte de esa admiración que hay sectores del pueblo, del mundo con Argentina es por lo que hicieron ustedes en Malvinas. Digamos, porque el mundo quedó sorprendido de cómo Argentina, a pesar de la dictadura que había, porque muchos de esos países que tomaron admiración estaban en contra de la dictadura, podemos hablar de Cuba y tantos otros casos, pero para los pueblos también Argentina pasó a ser como, mirá, estos atrevidos se le plantaron de mano a los ingleses y dieron pelea. Y esa pelea es la que dieron ustedes en Malvinas. Sí, sin lugar a dudas. Y es una pelea que no se explica en los colegios con la intensidad que se tendrían que explicar. Los ingleses nunca tuvieron tantos daños en 74 días que fue la recuperación de Malvinas, donde nosotros, en esa línea histórica que veníamos contando, que hoy contaban ustedes de 1833, la destrucción de las instalaciones argentinas por parte de los norteamericanos, claro, y a partir de ahí la usurpación inglesa, en esa línea histórica va a ser intrascendente que un general loco borracho, como han querido plantear el tema de la malvinización, mandó un montón de pibes que no teníamos la menor idea y que no queríamos ir a una guerra. Toda una falacia, toda una mentira. Lo importante, lo interesante va a ser que después de 149 años, en 1982, durante 74 días la bandera argentina flameó Malvinas, y durante ese tiempo fue el único momento en que la República Argentina tuvo el 100% de su integridad territorial. Y eso es lo que va a quedar. Y no hay territorio que lamentablemente un país pueda reclamar si no está sembrado con la sangre de sus ciudadanos, si sus ciudadanos no fueron capaces de dar la vida. Por eso, para nosotros la cuestión Malvinas no es solamente contar lo que nos pasó, sino es una reivindicación permanente a los argentinos que fueron capaces de dar lo más preciado que tiene un ser humano, que es la vida. Y que a partir de ahí, país que no recuerda, que no honra y que no mantiene viva la memoria de sus seres, no tiene destino. Y como la Argentina tiene destino, nosotros, yo en mi caso, la mantengo permanentemente. Y Ariel, perdón, Lucas, vos pertenecías a la compañía de Ingenieros Combate 601, que tiene una particularidad, tiene un montón de particularidades, pero pensemos en los que nos están escuchando, hacer un breve resumen de qué es Ingenieros de Combate en el Ejército. ¿Cómo se lo describirías? Es muy interesante. Yo hoy hablaba, nosotros lamentablemente no hemos tenido oficiales que escriban nuestra historia. Entonces las empecemos a escribir nosotros, los soldados y los suboficiales. El cuerpo de ingenieros tiene un viejo nombre que a nosotros nos encanta, que es zapador. Zapador tiene que ver con el instrumento de labranza, la zapa, lo que abre la tierra para hacer surcos. Los soldados, que en el inicio de la formación de los ejércitos, habremos Alejandro Magno y los persas, más de 3.000 años, tenían la capacidad de, además de manejar las armas, manejar las herramientas, se los agrupaba en estos cuerpos de zapadores. ¿Qué hacían estos cuerpos zapadores? Eran los soldados necesarios para
construir fortificaciones o derrumbarlas para que puedan entrar las tropas de infantería, abrir caminos para que puedan avanzar las tropas de combate, crear los lugares de descanso y ya en la época de los romanos empezar a construir puentes para cruzar ríos. Esos zapadores en la Argentina, como no puede ser de otra manera, el primer cuerpo que se crea lo crea el general San Martín. ¿Para qué? Para el cruce de los Andes. Necesitaba soldados que le construyan puentes, que le recuperen piezas de artillería que le podían caer por los barrancos y arma el primer cuerpo de zapadores. 1830, 1840 empieza la revolución industrial, el ferrocarril, los argentinos construyendo ferrocarril y el nombre de ingeniero, el nombre de zapador pasa a ser ingenieros. Los ingenieros empiezan a especializarse en colocación de los nuevos sistemas de explosivos, en la construcción de ferrocarriles, en la potabilización de agua, y así fuimos avanzando durante 1800 y 1900. Y en Malvinas eran muy importante y trascendente a partir de la recuperación y de la falta de un plan de defensa, mandar un cuerpo de ingenieros para que haga lo que estaba, todo lo que hubiera estado dentro de sus posibilidades. Y fuimos a Malvinas 3 cuerpos de ingenieros. Nosotros, la compañía de Ingenieros 601 no existía y no existe hoy. Fuimos una formación que se formó en la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo, lugar donde se preparan los ingenieros, y que el general Galtieri, casualmente del cuerpo de ingenieros, decidió formarlas para ser una de las primeras que viajaría a Malvinas. Entonces tuvimos un montón de funciones que cumplimos. De las más importantes, además del tema del Exocet, nos tuvimos que hacer cargo de 3 lugares que eran estratégicos. La planta potabilizadora de agua para que todos puedan seguir tomando agua potable. La planta generadora de energía eléctrica, que era la necesaria para que todos los kelpers, los usurpadores y las tropas que necesitaban energía eléctrica la tengan. Y nosotros nos fuimos al PATA, Plan Transport Authority. Malvinas, al tener 1.500 habitantes, no podía tener un taller mecánico y una gomería. Entonces, la gobernación inglesa armó en el puerto de Puerto Argentino un lugar donde se reparaban todos los vehículos y además los barcos de mediano porte. Bueno, ese fue el lugar donde estuve yo. ¿Qué edad tenías? 20 años. Yo era soldado de la clase 62, hice servicio militar un año antes, en 1981. Era soldado viejo. Exactamente. Y fuimos el nutrido grupo de soldados que no debíamos haber ido a Malvinas y fuimos en forma voluntaria. Desmitificando el tema de los pobres chicos que fueron a la guerra obligados y demás. Leones, no en mi caso, sino el de mis compañeros. Había momentos que cuando nos quedamos sin municiones, hablábamos hace un rato con Juan, lo que era el Cabo Gómez arriba de un camión de vialidad con la MAC tirando y lo tuvieron que bajar de un mortero que le pegó a 15 metros y lo dio vuelta con ametralladora y todo y le veíamos sangrar la oreja y pensaban que nos moríamos. Eso era el cuerpo de ingenieros. Cuerpo formado por 130 soldados de la clase 63 y 20 de la clase 62. Habíamos quedado 25. Los 25 que quedamos, imagínate, éramos lo peor. Los mejores se fueron en diciembre del 81. Los que eran más o menos en enero. Los que eran casi malos en febrero. Y los últimos 25 quedamos nosotros. Para ir, nos pidieron que se haga la formación y que diéramos un paso al frente como voluntarios. De 25, 19 dimos un paso al frente y nos sumamos a los 130. O sea que 6 se quedaron. 6 decidieron no ir, sí. Se la perdieron. Porque está, ¿no? Este sentido común instalado, los obligaron a ir. No, obviamente, la compañía nuestra, soldados de la clase 63, no tuvieron opciones de elegir, pero nosotros sí tuvimos opciones de elegir. Una gran cantidad de soldados tuvimos la oportunidad de elegir y de quedarnos y no ir. Pero bueno, quisimos, nosotros, yo en aquel momento a mí no me atacó un ataque de nacionalismo y de fervor y de cosas por el estilo. Yo lo que quería era ser parte de la historia. Yo me imaginaba que iba a ser algo trascendente la recuperación de Malvinas, y no me equivoqué. Y como bien decías vos al principio, cuando vos tenés que graficar qué fue Malvinas en su recuperación militar y contra qué nos enfrentamos, te tenés que remitir quizás a la película 300, del rey Leónidas con 300 espartanos tratando de sostener la invasión persa de cientos de miles de soldados. ¿Cómo terminaron los espartanos? Todos muertos, pero ellos quedan en la historia. Y es un poco lo que pasa en Malvinas. Es inexplicable. Vos en Londres, los veteranos no pueden entender cómo nosotros, después de 40 años, seguimos educando y movilizándonos a las escuelas
a partir de una guerra que se perdió. ¿Estuviste en Londres? Sí, varias veces. ¿Y hablaste con veteranos de guerra británicos? Sí, sí. ¿Cómo fue? Es muy interesante, porque, mira, nosotros con el lanzamiento del Exocet, yo en la última página puse el memorial que está en el lugar donde lo lanzamos, Hooker Point. Hooker Point está entre la ciudad de Puerto Argentino y el viejo aeropuerto de Puerto Argentino. Sí. Yo decidí escribir mi primer libro en Londres, en el 2001. Yo tenía una empresa con 56 empleados, tenía que viajar cada 2 o 3 años, cada 2 años a Europa a traer tecnología, a ver tecnologías nuevas. Yo fabricaba envases flexibles de seguridad, fabricábamos todas las bolsitas amarillas para Mercado Libre, por ejemplo, la bolsa de los billetes que vino Néstor Kirchner a inaugurar la máquina en el 2003. Y tenía que viajar a Londres y no quería, hasta que un día dije, bueno, tengo mi socio, mi flaco, tenemos que ir a ver un sistema de numeración que se vende en Londres, entonces dejate hinchar la bola, voy la Malvina y vamos. Yo hasta ese momento no le daba tanta bolilla al tema Malvinas, no estaba compenetrado, estaba, viste, con mi cabeza puesta en mi emprendimiento, en mi empresa. Y voy a Londres y me llevo una bandera argentina gigante con las Malvinas y el sol, la pongo en el Big Ben y justo ya en ese momento estaba arrancando Messi. Me acuerdo que la despliego así, pasaban por abajo, me subo arriba de un puente a la baranda, con 50 metros para atrás, no me importaba nada, y pasaron los ingleses, ¡Ok, Messi! No, la concha, tu madre, devuelvan las Malvinas, es por otra cosa. Y de ahí me voy a una librería, y me voy a un rincón a ver libros de guerra, y se me acerca el de la librería, y me dice, ¿qué está buscando? Libros de la guerra de Malvinas, Malvinas Falkland. Ah, me dice. Y me muestra, ¿no? Una parte interesante donde había libros. Y me dice, ¿por qué le interesa el tema? Le digo, porque yo soy veterano de esa guerra. Me dice, ¿usted sabe que hicieron muchas cosas buenas ustedes en esa guerra? Pero no las escriben. Y el día que se mueran, si usted no las escribe, se van a perder. Y de Londres me vine con ese mandato. Qué fuerte el librero, ¿eh? Sí. Y ahí encuentro el libro que yo, en mi primer libro, coloco un montón de cartas de David Thinker. David Thinker era un marino del HMS Glamorgan, que escribió unas cartas maravillosas. Que es, perdón, va a ser después el buque que es destruido justamente por el Exocet, que en el Ariel, ahora en un ratito nos va a contar la historia. Exactamente. Y yo decidí incluir muchas cartas que él le dedicó a su familia, a sus padres y a su esposa, en la cual la esposa lo cuestionaba porque todavía no habían ella no había quedado embarazada, que lo estaba esperando, y él empieza contando que el 1 de mayo es uno de los primeros buques que nos bombardea, el 1 de mayo, cuando sale nuestra heroica Fuerza Aérea Argentina, los tipos de día no bombardean más, y él escribe la carta. Me dice, los almirantes nuestros me dijeron que los aviones ellos no llegan, y yo estoy tirado con la boca contra la cubierta de mi barco, y nos pican las balas a 10 o 15 metros. Estos tipos vienen, nos bombardean y se caen al agua, son kamikazes, mirá lo que aman a la Argentina. No sabía que hacíamos reabastecimiento en vuelo, ¿no es cierto? Y cuando leí ese libro y esas cartas, yo me di cuenta de que tenía que incluir en mi primer libro cartas de él, porque ese barco nos bombardeó a nosotros constantemente, y muchas de las bombas me pegaron a mí muy cerca, y algunas me podrían haber matado. Y a mí no me cabe la menor duda que si él hubiera sobrevivido, se hubiera preocupado de ver mis cartas e incluirlas en un libro de él. Solo agrego de Thinker, que por lo menos me pareció a mí del libro, de su libro de cartas, que lo publicó después La Familia, que empieza fue mi impresión, con una especie de nacionalismo y termina completamente en contra de Margaret Thatcher, diciendo, estamos acá en esta guerra absurda, por nada estas islas son de Argentina, se le va cambiando, me pareció a mí. Es exactamente así. Es exactamente así. Ahí acuña un término genial, la exosectitis, el cagazo a los exocet, era la diarrea a los exocet. Cuando escuchaban la alarma de exocet, los tipos se paralizaban. Eso se encuentra en Malvinas, el último exocet, que es tu primer libro. Exacto. Después vamos a tener que entrar en contacto con la audiencia para que nos escriban, porque está se consigue digital, ¿no? Se consigue digital, ya imprimí 3 ediciones y ahora voy a imprimir una 4ª. Bien, lo vamos a esperar. Ahora, vamos a la historia del exocet. Porque recién hacía la introducción Juan, y decía, bueno, Francia colabora con Gran Bretaña y es parte de esa guerra total. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron ustedes? Un detalle, en mi novela de ficción, en el 2042, François Mitterrand queda muy enojado y muy caliente porque le frenan la entrega de los 10 misiles que faltaban. Había comprado 15 Argentina, sí. Le entregan 5 y los 10 venían arriba de un barco y al barco lo hacen pegar la vuelta. Mitterrand dice, yo le voy a construir a esta tipa un túnel
para que se terminen de creer que ya no son europeos y que son solamente unas islas, y que ese túnel va a ser un cordón umbilical, y ese es el túnel que pasa por debajo del Canal de la Mancha. La devolución inglesa, ¿dónde fue la primera terminal del tren que pasa por debajo del Canal de la Mancha? En la estación Waterloo. Mirá, una guerra que ganaron ellos. Entonces, evidentemente sí, esos misiles los compra Argentina, como bien decía Juan, es un sistema de armas. El sistema de armas tenía que ver con que se necesitaba una intercomunicación entre el avión y el misil. Esos misiles eran los AM-39, aire-mar, se lanzaban desde el aire hacia un buque en el mar. Esa información no se completó acá, la terminan de completar los ingenieros argentinos. Los misiles valían $250.000 cada uno, y te hundían barcos que valían más de $500 millones, las fragatas tipo 42. Después de la guerra, el misil pasó de valer $250.000 cada uno a valer $2,5 millones cada uno, por la efectividad que demostramos los argentinos que tienen el misil. Juana decía hace un rato, ¿el misil de qué se compone? Se compone de un sistema de motor cohete de autopropulsión que lo lleva a una velocidad entre 900 y 1000 kilómetros por hora. Se llama Exocet, te contaba hace un rato Luca, porque Exocet es un pez que habita en el Océano Índico, donde tienen algunas colonias estos muchachos, y el pez, además de nadar, sale del agua, vuela unos metros y vuelve a caer. El nombre científico de ese pez volador es Exocet, y por eso le ponen al misil, por ir nivelado a no más de 3 o 4 metros del nivel del agua, le ponen el nombre Exocet. Entonces te decía, el misil tiene ese motor cohete que lo hace volar en forma independiente, es decir, no es una bala, no es una piedra que va volando, sino que es un elemento, como bien dijiste vos, inteligente, una continuidad del sistema B1 y B2 alemán que se afanaron los franceses e ingleses de la Segunda Guerra Mundial. Después ese motor cohete tiene un sistema de giróscopos y de alas que le permite cambiar de dirección, porque Juan decía que se le cargaba la información a un sistema de computadoras, a un sistema informático que tenía el misil, y además el misil tenía un radar. Entonces, el misil recibía la información y salía con esa dirección, pero el radar le permitía al misil buscar un objetivo material más amplio y cambiar de dirección si era necesario. Y por eso eran los sistemas de antidefensa con sistema de chaff, es decir, de largar un montón de tiras de aluminio para que el misil se confunda. De los buques, aclaramos. De los buques, exactamente, para poder generarle una información doble y que el tipo no entienda para qué lado ir. De hecho, por eso se utilizaban en los lanzamientos y en los ataques al Sheffield y al Atlantic Conveyor, de a dos. Se lanzaron 2 al Sheffield y 2 al Atlantic Conveyor, para que si el sistema de chaff o el sistema de engaño los sacaba a uno del lugar, no le iba a dar la posibilidad al segundo de sacarla. Y después tiene una carga explosiva, que ese es un tema bastante interesante, porque la carga explosiva es la necesaria para que el buque salga fuera de combate, no para hundirlo. El HMS Glamorgan sale fuera de combate, lo tienen que llevar casi remolcando, se escora casi 35 grados, casi se da vuelta, pero el hundimiento del Sheffield, el hundimiento del Atlantic Conveyor y el ataque exitoso al Invencible tiene que ver con que el misil te saca el buque de combate. Y sacar un buque de combate es más importante que hundirlo. ¿Por qué se hunde el Sheffield y el Atlantic Conveyor? Por la carga explosiva que tenían arriba y por el lugar donde les pega. Se terminan hundiendo por combustión propia. El Invencible, que dicen que no le pegamos, pero que efectivamente sí le pegamos, sale de combate y llega a Londres 60 días después, limpio y totalmente pintado. Entonces, ese era el concepto del misil Exocet. Un misil inteligente que tenía la capacidad de alcanzar un objetivo a 40 kilómetros de distancia, como bien dijiste vos, Lucas, salvaguardar la vida del tipo que lo lanzaba, sí. Y eso fue lo que, después de esos 5 misiles, hicimos nosotros de tierra. Y claro, ahí das pie justamente para desarrollar el tema, porque ustedes van a lanzar el misil desde la tierra, que también es, y acá corregime, contanos ahí la historia, un invento argentino. Es una innovación tecnológica, claro, que se termina, que después de la guerra termina siendo el sistema Excalibur, que lo contamos al final, ¿no es cierto?, que es un patentamiento y un uso por parte de los ingleses de nuestro sistema de defensa costero. Yo conté que empezaron a bombardearnos el 1 de mayo, el 1 de mayo el bombardeo empieza en forma diurna, el ataque de la Fuerza Aérea hace que los barcos no vuelvan más, entonces el bombardeo empieza a ser en forma nocturna. A partir del 2 de mayo, todas las noches nos bombardeaban. Entonces se decide, se analiza la posibilidad, ante los reclamos que hacía la Marina
desde Malvinas hacia el continente de algún sistema de defensa. Nos llegan los cañones SOSMA. Los camiones SOSMA tenían un rango de tiro de 19 kilómetros, entonces los barcos, cuando detectan los primeros lanzamientos de este cañón de Citefa SOSMA, se corren a 22, 24 kilómetros. Entonces sabían que no teníamos nosotros una defensa de tierra. Se decide la posibilidad de extraerle a los buques Almirante Seguí, Comandante Pi, el Araguerrico, que había sido atacado en Georgias, estudiar la posibilidad de sacarle los misiles MM-38, misiles que se lanzaban de buque a buque, por eso decía Mar 38, y poder lanzarlo de tierra. Esa orden se la dan a aquel momento capitán de fragata Julio Pérez, que es el que está en la portada de este cómic, un genio de la electrónica, medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires, especializado en Italia y en aeroespaciales en el tema de lanzamiento de misiles. Puerto Belgrano con un banco de prueba de misiles de última generación, que toda Latinoamérica probaba el desarrollo de sus misiles y el estado de sus misiles en ese banco de prueba, que te permitía, en vez de lanzar el misil y tirar 250 lucas verdes al mar, probarlo desde un banco de simulación y fijarte si estaba funcionando bien. El capitán Pérez dice, sí, se puede hacer, pero necesito 45 días, ok, le dice, tiene 15 nada más. Y a partir de esos 15 días, la capacidad y el conocimiento, porque la información que se le mandaba, yo tenía mucha confianza con el capitán Pérez, un tipo fuera de serie, lo pude ver por suerte hace 10 años atrás, 2 o 3 años antes de su muerte, dimos una charla hermosa en la fragata Sarmiento. Estaba también Ríe Centeno era un hombre de la aventura del hombre que estaba filmando en Malvinas y se termina quedando con nosotros, un ex infante de marina, que era el que operaba parte también del radar Racit. Y lo que me cuenta que la información se le da al misil en bits, en cadena de bits, que el misil la recibía y la devolvía. Vos fíjate lo que pasó en 40 años, ¿no? Los bits son números binarios de 0 y 1, y tienen como capacidad de combinación 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 4 combinaciones. Hoy, 40 años después, el bit se transformó en qubits, y tiene una capacidad de almacenar información y de modificar información prácticamente ilimitada, que tiene que ver con la física cuántica. Yo me recibí de ingeniero en higiene y seguridad industrial, y una de las cosas que entendí con lo que pasó en Malvinas, lo aprendí con la física, y en una materia que se llama sinergia. Este lanzamiento tiene que ver con que el ingeniero Pérez pudo armar los 4 sistemas que yo hoy le adelantaba para poder lanzar un misil desde tierra, que son los que tiene el barco. ¿Qué tiene el misil en el barco? Primero, energía eléctrica. Conseguimos un grupo electrógeno Siemens. ¿Por qué? Porque la energía de los barcos es de 440 volts. Acá en el enchufe tenemos 220. Sí. Afuera, en los palos, tenemos 380. Los barcos utilizan 440 porque es un sistema de ciclos distinto al habitual de nosotros. Entonces, en un grupo Siemens de 1940, que era los reflectores que iluminaban a los aviones, fue el sistema eléctrico que le proveía energía al sistema. Después tuvimos que armar las rampas de lanzamiento. El misil con ese motor cohete necesita salir a 35 grados para estabilizarse en el mar a 4 metros, porque si lo lanzás plano no llega a salir. Claro, cae al agua. Y se cae al agua. Y después, ¿qué necesitaba? La computadora móvil. El ingeniero Pérez hizo una computadora que eran unos racks como los de ropa, ¿no es cierto?, con una serie de plaquetas y una serie de instrumentos electrónicos que él lo había armado junto con otros técnicos en Puerto Belgrano, donde cargaba la información iba al misil, el misil la recibía y la devolvía. Si la computadora móvil que él tenía veía que la información que le había mandado era la misma que le devolvía el misil, la información estaba correcta. Le volvía a mandar la información y ahí se efectuaba el disparo. El disparo se tenía que hacer dentro de una caja metálica. Hoy Lucas me preguntaba cuánto medía casi 6 metros. Entonces, dentro de esa caja metálica, porque el misil al ir en un barco le salpicaba el agua y todo lo que es agresivo para la electrónica, tenía que estar prácticamente al vacío. Entonces esas tapas se abrían con explosiones de bulones explosivos en el frente y en la parte de atrás para que salga el rebufo de el motor cohete. Entonces, se tuvo que hacer
todo eso y a nosotros nos informan en los últimos días de mayo que teníamos que ir al aeropuerto a bajar un sistema de defensa costera. Y cuando nosotros nosotros teníamos a cargo una grúa que levantaba más de 10.000 kilos, que era la única que podía mover los grandes contenedores, teníamos camiones a cargo y teníamos el vehículo más lindo que había en Malvinas y el único que funcionaba arriba de la turba, que eran los Jeep Land Rover, que por su formato y por su sistema de aleación de aluminio, su carrocería, eran los que nos hundían. Todas las bellezas de Jeep Mercedes-Benz que habíamos llevado, camionetas, 200 y demás, todo lo metíamos en la turba, ¡pum!, se hundía. Entonces nosotros, como en nuestro lugar tenía 2 o 3 de esos vehículos, éramos los encomendados de ir de un lado para otro. Y llegamos esa noche del 31 de mayo, ¿y qué se necesitó para que el misil funcionara? Ingeniero de la Fuerza Aérea para que lo desarmaran y lo metieran adentro de la panza de 2 aviones Hércules que llegan a Malvinas con bombardeo nocturno constante de los barcos. Nosotros que lo fuéramos los ingenieros de la Fuerza Aérea haciendo eso, los ingenieros de la Marina haciendo lo que yo te conté antes, y nosotros los ingenieros del Ejército operando las máquinas que eran necesarias para poder sacarlo, armarlo y desarmarlo. Y eso yo lo entendí con la física, con la palabra sinergia. ¿Y la sinergia qué me explicó en física? Que era lo que yo decía, casi fue un milagro lo que yo fui a Malvinas siendo agnóstico, ¿viste? Abuelo anarquista, fundación de la Unión Ferroviaria, ni Dios, ni patria, ni amo. Y cuando me empezaron a caer las bombas dije, bueno, vamos a repensar un poquito esto. Como era Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿viste? ¿Y qué me explicó la sinergia? Que vos en la matemática cuando sumas 2 más 2 más 2 te da 6. Y aquí yo me di cuenta de que para que esto tenga resultado, la sinergia te marca que cuando vos tenés 3 fuerzas o 4 fuerzas en determinada condición y de determinada manera, pueden generar resultados mayores a la suma matemática de ellas. Claro. Y esto fue lo que pasó con este lanzamiento. Por eso yo lo rescato, porque vos lo hablabas hace un ratito, la Argentina llegó a ser el 6º país más importante del mundo. Con el 9º territorio más importante. Pero cuando éramos el país el 6º país en el mundo, teníamos una dependencia del Imperio Británico única. Habíamos tenido presidentes para mí de excelencia, como Sarmiento y Roca, pero tuvimos otros como Juárez Selman, que fue el que le dijo, tomá, te regalo los ferrocarriles. O el hijo de Roca, que fue el que firma el pacto espurio de la carne, por el cual terminan asesinando al senador Bordaberry en el Senado de la Nación. Entonces esa relación tan compleja con los ingleses es la que nosotros tenemos que rescatar como experiencia para saber que el camino para que la Argentina se vuelva a transformar en un país importante y que el único camino de la recuperación de Malvinas es que Malvinas sea un país importante, porque ¿cuándo se sentaron los ingleses para doblar Hong Kong? Cuando China dejó de consumir opio y transformarse en una potencia industrial y comercial. Plegaron la banderita en Hong Kong, dijeron 1 país, 2 sistemas, y se tuvieron que ir. Hoy están devolviendo la isla Mauricio. Entonces, la complejidad de la resolución del tema Malvinas pasa por resolver primero nosotros, como resolvimos el tema del lanzamiento del ITB, en poder ser un país que trabaje en conjunto para determinado lugar. Y el lanzamiento de este misil nos da la pauta de que lo podemos hacer, claro, de que podemos encaminarnos a trabajar. Uh-huh. Para mí era terrible estar en Malvinas y ver que cada fuerza armada quería pelear su guerra. Llegaban los abastecimientos, decían 1/3 para la Marina, 1/3 para la Fuerza Aérea, 1/3 para el Ejército. Pero pará, somos 10.000 de Ejército. De la Marina son 1.500 y de la Fuerza Aérea son 500. Y lo dividís en tercios. Pero el 1 de mayo nos tocó hacer una de las cosas más terribles que yo recuerdo, que fue con las máquinas viales que habíamos llevado a abrir las tumbas en el viejo cementerio de Puerto Argentino y enterrar a los primeros muertos del 1 de mayo, el bombardeo inglés. Y ahí no importaba si el uniforme era azul de la Fuerza Aérea, verde clarito de la Marina o verde oscuro del Ejército. Eran todos nuestros compañeros. Qué pasión que tenés cuando contás esto y cómo contagia, ¿no, Juan? Estamos con Ariel Dardo Fuello, nos quedan pocos minutos, pero quiero preguntarte por estos años que estuviste sin hablar de Malvinas. Contabas que después del 2000, ¿no?, te pudiste reencontrar en este viaje a Londres, bueno, libros que serán otra entrevista, que lo puedes desarrollar porque hay para contar un montón.
¿Por qué? ¿Por qué, viéndolo retrospectivamente, por qué hubo tantos años de silencio? ¿Qué te pasa a vos cuando recordás esos años? La vuelta fue muy compleja, vos la vas a poder leer ahí. Nosotros llegamos, yo volví en el buque Hospital Bahía Paraíso, habíamos llegado bastante deteriorados. Y llegamos a Punta Quilla, de ahí fuimos a Santa Cruz, llegamos temprano a Santa Cruz, a Río Gallegos, tipo 3 de la tarde, 4. Y nos quedamos sentados, esperando. La gente, el pueblo del sur, venía con la mano llena de cospeles. Le tenemos que explicar a los chicos lo que eran cospeles, comprar unas fichitas que te permitían hablar por teléfono. Era una época donde el celular no existía, ni Instagram, ni Twitch, ni Facebook. Y yo de ahí llamé a mi mamá para decirle que habíamos llegado bien. Y nos dejaron sentados hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche, arriba del avión, a Palomar. Y cuando llegamos a Palomar teníamos un micro que tenía pintadas las ventanillas de negro. Y las que no llegaron a pintar le habían puesto papel de diario. Estos tipos me están trayendo de noche, no quieren que me vean, habremos hecho todo mal. Yo, por la edad que tengo, se murió mi papá, se murió mi mamá, pero el dolor más grande que tengo es cuando me subo al Shewin, o el barquito que nos llevaba al Bahía Paraíso, en Puerto Argentino, en Malvinas, ver en la gobernación lo que para mí era habitual, la bandera argentina flameando, y la veo bajar y veo subir la bandera inglesa. Y eso para mí es un puñal. Y yo me di cuenta de que venía, cuando vuelvo, de que tenía una carga encima. ¿Por qué me había tocado volver vivo? ¿Por qué no me había tocado quedar muerto junto con mis compañeros? Y se había hecho todo lo posible, si no tendría que haber hecho más. Y ese duelo interno me llevó unos cuantos años resolverlo. Y lo resolví cuando uno de mis hijos, yo tengo 3 hijos varones, me preguntaba si a los ingleses los matábamos con el botón cuadrado o el triangular, el de la Play. Y le tuve que explicar que no, que ahí cuando te morías, chau, no te levantabas más, ibas a un pozo. Y a partir de mis hijos me empiezo a... Entonces le dije a mi hijo, yo te voy a hacer un pequeño tráiler de lo que me pasó. Y mi hijo iba al colegio San Michael, colegio inglés, en Adrogué. Me conoció un colegio de excelencia. Yo voy a presentar el documental de Malvinas, ya me había puesto manija en el colegio de mi hijo. Lo voy a ver al director. Quiero presentar que salió un excelente trabajo, se llama ARG 82, una serie de testimonios, ¿no?, de Malvinas. Y voy a hablar con el director y digo, mire, yo hice esto, ¿lo puedo ver? Sí. Venga mañana y charlamos. Voy el otro día, pecho afuera, y voy a poder presentar el documental. Sí, me dice. Mi mejor alumno, el soldado Indino, que era el referente mío cuando se recibió, y el jefe de todo mantenimiento, murió en Malvinas. ¿Cómo no vas a pasar este documental acá? Y ese fue el primer paso de la reconciliación con el tema Malvinas. Gracias, Ariel. Increíble historia, Juan, ¿eh? Bueno, gracias por estar acá también. Déjame pasar la publicidad a Lucas, en el canal de YouTube Observatorio Malvinas, está la entrevista ahí con Ariel Fuello, que también le pude hacer para Malvinas Causa Central, ahí encuentran otras partes de la historia de Ariel. Sí, hay una entrevista en sí misma que es Malvinas, la placa 2042. El libro. Solamente con tal final como para que... No. ¿Cómo? Igual, lo mío son todos éxitos editoriales y fracasos económicos, pero bueno, es un hecho histórico, la placa de plomo que dejan los ingleses en 1772 en Malvinas, la rescatan los españoles, la traen al Cabildo, y del Cabildo en 1806, después que se van los ingleses desalojados, desaparece. La búsqueda de esa placa en Londres, con los chicos que escucharon nuestras charlas a los 15 años, se transforman en señores de 40 años, y ahí va la trama policial y de ficción buscando ese archivo y esa placa. Y Lucas, Los Ingenieros y el Pez Volador, también quiero rescatar esto, que es una historieta que hizo Ariel, la escribió Ariel, pero además la financia y la regala. Él va llevando los ejemplares, porque yo una vez también dije, ¿cómo consigo la historieta? No está en ninguna librería. Te la tengo que dar yo. Exactamente. Ariel Dardo Fuello estuvo hoy con nosotros, de la compañía de ingenieros 601, estuvo Julián Pelliza en la puesta en el aire, estuvo el Manu Rivas en la musicalización. Gracias, Juan. Gracias a vos, Lucas. Saludos a Lucas Molinari, nos reencontramos el próximo martes en el último programa de esta patriada comunicacional que es Malvinas, 40 historias.